Hola, espero que estén todos muy bien. Gracias por venir un día nuevamente a compartir. Me disculpan un poco porque estoy algo afónica por cambios de temperatura y clima. Sin embargo, el enorme compromiso que yo siento al estar aquí me hace que se active mi voz para poder transmitir el mensaje. Como siempre les digo que para mí es no solamente un placer, sino un compromiso el estar aquí, compartir estos espacios, porque además nos permiten ventanas de psicoeducación, nos permiten reencontrarnos como seres humanos y acompañarnos dentro de esta travesía que llamamos vida. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante que quiero compartir con ustedes y que me acompañen a descubrirlo. De hecho, lo estoy colocando entre paréntesis, así con perdón, entre comillas, el síndrome del impostor. Eh, ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido extraños, inapropiados, incluso hasta inadecuados con nuestros logros, con los resultados de nuestras acciones? Les comento que en terapia es muy común, bastante común, tropezarse con estos pacientes que de alguna u otra forma les resulta casi que inaceptable que han logrado algún éxito en sus carreras. Y por eso el día de hoy les traigo el síndrome del impostor. Mi nombre es Carmen Brito, soy psicóloga y junto a Equilibrium le damos la más cordial bienvenida para que puedan experimentar este nuevo encuentro. Y la idea de estos espacios es que se vayan con conocimiento. El síndrome del impostor. ¿Por qué no es un síndrome? Antes de explicar un poco la base de este fenómeno, es necesario que hagamos una revisión de los conceptos. ¿Y por qué esto me resulta tan importante? Porque si bien es cierto, hay muchísima información en las redes sociales en cuanto a la psicoeducación, que me parece que es algo maravilloso, que es muy poderoso. También este bombardeo de información a su vez trae como consecuencia la desinformación, porque estamos constantemente viviendo la experiencia de querer saber, de querer entender qué nos está ocurriendo. Y lo primero que hacemos es ir a las redes sociales y comenzamos a investigar e indagar. Muchas veces sin intención de hacerlo porque el algoritmo también de alguna u otra forma nos conoce por las interacciones que hemos tenido con nuestro entorno, de hecho con nuestros cinco principales personas con las que compartimos información, y el algoritmo comienza a enviarnos la información que posiblemente para nosotros sea de nuestro interés. Entonces, si en este momento tú puedes estar experimentando una situación donde yo me siento que no pertenezco, es como que si yo hago cosas, logro éxitos, estudio, trabajo, me esfuerzo, pero como que nada es suficiente. Esto es como tener un pocillo y que ese pocillo tenga muchos orificios y yo constantemente esté intentando llenar. En esta perspectiva, yo comienzo a buscar, a darle respuesta a esto que me está ocurriendo.
Y como les decía, el algoritmo termina detectando estas falencias que tenemos y comienzan a bombardearnos con información. Entonces, escuchamos en muchísimos videos, conferencias, posts de Instagram, incluso profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, hablando del síndrome del impostor. Permiso. Entonces, yo quiero hacer aquí una aclaración, ¿sí? Para que cuando volvamos a toparnos con esta información, estemos más que claros y que podamos transmitir un mensaje más aterrizado y más real, ¿sí? Porque recordemos que el tema de la salud mental es sumamente delicado y muchas veces nos puede estar generando una angustia interna muy alta. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Importante. Debe existir una causa biológica conocida o un cambio identificable que produzca alteraciones en el cuerpo o ambas características. Es decir, debe ocurrir una alteración en tu cuerpo y debe ocurrir una alteración en sus características. Ejemplo, esto que yo estoy evidenciando en este momento puede ser un malestar, es decir, existen los síntomas de un resfriado. Entonces, estoy perdiendo de alguna manera la voz, estoy difónica. Entonces, ahí pudiéramos estar hablando de una enfermedad, que puede ser una gripe, ¿sí? O lo que podemos conocer como catarro, resfriado, ¿sí? Eso es una enfermedad. Y si nos vamos a lo que es la psicología, pudiéramos estar hablando de algún trastorno psicológico, como por ejemplo puede ser incluso la depresión, ¿sí? ¿Qué es un trastorno? Son estados anómalos de la salud, lo cual no deben ser necesariamente provocados por una enfermedad. Por ejemplo, fallas en la bioquímica cerebral, sus causas pueden ser diferentes, incluido el entorno y la percepción. Si se dan cuenta, es un poco más complejo hablar de trastorno. Retomando la idea de el caso de la depresión, existe estudios que han determinado que la base del trastorno de depresión tiene un contenido a través de lo que es nuestra química cerebral, ¿sí? Además de eso, un componente psicológico de interpretación, cómo yo interpreto el mundo y cómo entiendo el mundo, es decir, existen sesgos cognitivos y adicionalmente a esto puede ocurrir un entorno conflictivo, disfuncional, que puede de alguna manera influir en que el trastorno de depresión se dé, ¿sí? Puede que ocurran ambas o puede que no necesariamente estén presentes ambas. Esto es importante. Por ejemplo, un trastorno de conducta alimentaria es un trastorno porque existe unas condiciones, no solamente que estaríamos hablando de signos, sino también de síntomas. Y estos trastornos están previamente identificados en el DSM-5, que es nuestro manual de trastornos psicológicos. ¿Qué es un síndrome? Es una agrupación de signos y síntomas. Es importantísimo que hagamos ensayo aquí. Signos y síntomas basados en su frecuente ocurrencia que pueden sugerir una patogenia, una evolución, unos antecedentes familiares o una selección terapéutica común. Si pueden observar,
El síndrome, para que se dé, para que sea un síndrome como tal, tiene que estar compuesto por signos y síntomas. ¿Qué son los síntomas y los signos? Un síntoma es un estado anormal manifestado por el organismo. Ejemplo, un dolor de cabeza, ¿sí? Un quebranto, un malestar de salud. Signos, manifestación. Los signos son manifestaciones objetivas y constatables a través de los sentidos o utilización de herramientas diagnósticas, por ejemplo, la piel enrojecida. Si se dan cuenta, estamos hablando de síntomas y signos. Ejemplo, por ejemplo, mi catarro. Para estar con catarro, primero inicié con un malestar general, me dolía el cuerpo, sentía quebranto, es decir, me subió la temperatura. Comencé con problemas en la garganta y todo este cuadro clínico determina evidentemente síntomas y signos que pudieran terminar influenciando en que tiene un catarro, está resfriado. ¿Qué se requiere? Medicamento, posiblemente algo para desinflamar la garganta, paracetamol para bajar la fiebre. Si se dan cuenta, es importante que nosotros iniciemos esta presentación con esta aclaración para no seguir repitiendo lo que el mundo o el entorno nos adecua. Es así y punto. ¿Por qué? Porque yo lo leí así y así se quedó y el tío del vecino, del amigo y todos dicen eso. ¿Y por qué? Porque eso siempre se ha hecho así. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la información. Entonces, los síntomas deben estar ligados a un trastorno mental para ser un síndrome, ¿sí? Según el diccionario de psicología. Entonces, el famoso síndrome del impostor no es un síndrome, porque el DSM-5 no lo reconoce. Por esto no es un síndrome, porque carece de síntomas y signos. Entonces, en este punto a mí me encanta hablar de lo que es la incertidumbre, ¿sí? Nuestro cerebro siempre va a querer y necesita respuestas. Nosotros constantemente estamos influenciados no solamente por nuestro entorno, ya sea lo académico, ya sea la televisión, lo social, lo cultural, nuestras parejas, nuestros amigos, sino que adicionalmente a eso estamos influenciados por nuestros propios pensamientos, es decir, por nuestros propios sesgos cognitivos. Insisto, los síntomas deben estar ligados al trastorno mental para ser un síndrome. Entonces, el síndrome del impostor, como lo conocen, no es un trastorno psicológico. Por eso no debe ser llamado síndrome. En resumidas cuentas, es esto. Insisto, porque no lo reconoce hasta este momento el DSM-5. Insisto, no sabemos qué puede pasar a futuro. Posiblemente hace falta mucho más estudio, hace falta mucha más investigación en relación a este tema para que nosotros podamos ir desgranando, ir descosiendo para conocer un poco más sobre esto. ¿Sí? Entonces, volvemos al tema de la incertidumbre. Necesitamos respuestas. Porque nosotros estamos diseñados para encontrar las respuestas. ¿Por qué nos ocurre lo que nos está ocurriendo? ¿Sí? Es importante que nosotros comprendamos que cuando a nosotros nos ocurre algo en nuestra vida, lo primero que hacemos es ir a investigar. Porque queremos, como les digo, respuestas. Entonces, la incertidumbre nos invita a buscar información. ¿Y por qué nos hace eso? Para que nosotros podamos protegernos, porque no sabemos qué es lo que nos está ocurriendo o qué viene detrás de todo eso. Y en función de esto, nosotros vamos a ir indagando.
Es decir, voy a la acción y la acción me lleva a la información y la información me lleva a la reacción. Pero lamentablemente cuando hago este proceso, lo hago con datos incompletos. Entonces, si se dan cuenta, desde el inicio de la charla hasta este momento, y más ustedes que se están formando en estos diplomados, es porque están ligados al área de la salud mental, ¿sí? Es importantísimo que no nos quedemos con las primeras impresiones, que no nos quedemos con los títulos, con el primer párrafo de lo que leemos. Debemos ir más allá y esa es mi invitación. Investigar, indagar, conocer el origen de lo que me están diciendo, de lo que estoy investigando, de lo que estoy indagando, para que de esta manera yo pueda tener una base sólida para poder transmitir un mensaje, no solamente a mis conocidos, a las personas si le voy a dar clase, sino también a mis pacientes, ¿sí? ¿Qué es un fenómeno? Y me disculpan porque de verdad que a veces el cuerpo quiere hacer mucho y, y, y otros días como que ya, hazte una pausa. Entonces, ¿qué es un fenómeno? Son subjetivos, se encuentran siempre o indefectiblemente referidos a un sujeto, es decir, a las personas. Son internos, temporales e inespaciales, es decir, no se encuentra dentro del espacio. Se refieren a estados de ánimo, emociones y cognitivas. Ejemplo, creencias y expectativas. Aquí quería llegar. ¿Por qué es un fenómeno? Porque obedece a creencias y expectativas. Es lo que tenemos en este momento en relación al fenómeno del impostor. La primera vez, aunque parezca que es un fenómeno nuevo, no es así. Es un fenómeno que fue estudiado por estas dos psicólogas estadounidenses y fue publicado la primera vez en 1978. La doctora Pauline Rose y la doctora Susan Neimes. Espero que así se pronuncie, si no que me perdone. Entonces, ellas iniciaron esta investigación en búsqueda de el por qué existía y para este momento se creía que era un fenómeno únicamente dado en mujeres y que solamente se presentaba en figuras de mucho poder, es decir, artistas, grandes empresarios, CEOs, que eran personas que han logrado grandes éxitos en su vida. En eso se basó sus primeros estudios. Cuando comenzaron a trabajar en función de esto, se daban cuenta, incluso una de ellas, la doctora Susan, decía que cuando ella estaba presentando sus estudios y estaba haciendo un doctorado, ella decía que se sentía inadecuada profesionalmente. Y era como una especie de vacío, era como algo que ella no comprendía de dónde venía. Y esto la llevó a comenzar a estudiar este fenómeno. De hecho, en el libro que ambas escriben se llama El fenómeno del impostor. Sin embargo, con los años y posteriores estudios se ha determinado que el 70% de la población puede estar presentando rasgos del fenómeno del impostor y que esto no solamente afecta, como se creía inicialmente, que era solo a mujeres y a mujeres de altos rangos, es decir, artistas, como ya le comentaba, sino que adicionalmente a esto se dieron cuenta que era no solamente más común, sino que no necesitabas tener
un alto estándar social, es decir, grandes éxitos, grandes logros para llegar a sentirte o experimentar el fenómeno del impostor. Es importante que hagamos un ensayo aquí. Muchos de nosotros, cuando estamos recién graduados de las carreras, sobre todo en este ámbito de la psicología, y nos tenemos que enfrentar a situaciones muy desafiantes como lo es, por ejemplo, la psicoterapia, enfrentar a un paciente que viene con una dolencia, que viene con un proceso complejo, es bastante desafiante para ti en tus primeros inicios, porque estás como esperando que venga el policía del fraude, lo que te diga, epa, lo que estás haciendo no está bien, qué sé yo. También ocurre muchísimo cuando estamos emprendiendo, cuando estamos en este proceso de querer incursionar en el mercado, iniciar un negocio propio. Parece que como que nunca va a ser suficiente y en ese instante parece que va a llegar y nos va a tocar la policía del fraude y nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Deja de estar inventando de que tú eres o qué sé yo, un empresario o lo que estás haciendo y sabes qué, sal y búscate un trabajo. Imagínense lo desafiante que puede llegar a ser estos sesgos cognitivos. Ahora, ¿qué es el fenómeno del impostor? Concepto como tal. Es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias o que son incapaces de aceptar que lo merecen, que lo que han obtenido como fruto de su trabajo. Si te das cuenta, es un proceso cognitivo. No existe algo que a primera vista lo puedas observar. Es y se da aquí, en la psique. Nosotros tenemos una especie de modos que son nuestro mecanismo de afrontamiento a las circunstancias vitales. Uno de esos puede ser el modo sobre exigente, es el vamos, tú puedes, tienes que hacerlo, debes hacer más, pero también hay un modo punitivo. Ese modo punitivo es esa vocecita interna que te dice, esto no es suficiente, lo que estás haciendo no eres merecedor. Mm, Lo que lograste ni siquiera fue tu esfuerzo. Lo que lograste fue al azar. Fue que lo lograste porque el destino, y escuchen esto que es muy importante, y lo escucho muchísimo, y sobre todo incluso con procesos de emprendimiento, que me dicen, ¿sabes qué? El universo va a conspirar o conspiró para que yo lograra esto que yo estaba ejecutando desde hace tiempo. Y cuando tú analizas lo que la persona está diciendo, es como que si un ente mágico, como que si como eso, como el universo, la divinidad hizo todo el trabajo, ejecutó todo. Y yo simplemente lo único que hice fue abrir mis brazos a la posibilidad de ese algo. ¿Se dan cuenta? Es como una especie de pensamiento mágico. Entonces, en ese momento, cuando te pilles diciéndote eso, date crédito y di, epa, no necesariamente el universo pudo haber dado todo esto ni conspiró. Yo hice que las cosas ocurrieran. Yo di ese primer paso. Yo me atreví. Entonces, los sesgos cognitivos se convierten en dictadores psíquicos de nuestra vida. Es como una especie de catarata de información que siempre está constantemente dando vueltas en nuestra cabeza. Muchas veces ocurre que le decimos a alguien, wow, qué genial te quedó la presentación, me encantó. Y esa persona puede llegar y decirte, no, es que yo realmente no hice nada.
Lo que pasa es que corrí con la suerte de que había una presentación y yo lo hice. O sea, subestimándose incluso, minimizando sus logros. Así funciona el fenómeno del impostor. Entonces esto se convierte como una especie de lucha, una batalla interna muy desafiante, muy autodestructiva y muy dolorosa. Los pensamientos recurrentes que puede tener una persona que está experimentando el fenómeno del impostor en su vida, es siempre la pregunta, ¿soy capaz? ¿Y si me descubre? ¿Y si se dan cuenta que no soy lo que yo creí, lo que creía? Es un miedo constante, una ansiedad terrible de no sentirme nunca suficiente. Y lo más desafiante de este fenómeno es que el único árbitro y juez soy yo mismo. Es decir, yo con mis propios pensamientos, con mis propias cogniciones, internamente desafiando y peleando conmigo mismo, intentando a su vez tratar de dar el siguiente paso, subir el siguiente escalón, porque otro de los detalles que representa el fenómeno del impostor es que nunca voy a lograr satisfacer esa necesidad. Es como que si logré este objetivo, ponte, imaginémonos, hice una presentación genial, di todo de mí, armé una lámina espectacular, di la mejor conferencia del mundo, estuve súper contenta haciéndolo. Me felicitaron, me dijeron todo quedó muy bonito, todo quedó muy bien, pero yo no me lo termino creyendo. Entonces, ¿qué hago? Necesito más y voy más arriba. Y estoy constantemente intentando escalar, escalar, escalar. Y al final del día, no me lo creo. Al final del día, esto que logré no fui yo. Fue al azar, fue porque le caí bien a la persona que me entrevistó, fue porque de repente, de seguro ese día se atravesaron los planetas, qué sé yo. Y ese día me dijeron que sí, pero no me doy crédito. Imagínense lo desafiante y lo terrible que debe ser estar constantemente con esta dinámica interna en tu cabecita. Es muy agotador, resulta demasiado agotador. Las características del fenómeno. Existe una confusión del autoconcepto, es decir, a pesar de que yo he logrado graduarme de esta carrera, estudié 5 años en la universidad, presenté todos mis exámenes, cumplí con el puntaje de la graduación, logré todo. Mm, ¿Será que no? ¿Será que yo de verdad no merezco esto? Entonces, cuando te das cuenta, termina desgarrando tu autoestima. Y recuerden que en la autoestima, uno de los principales constructores es mis logros, los logros que yo voy adquiriendo a lo largo de la vida. Y mi autoestima va a ir moldeándose y se va a ir adaptando según mi proceso vital, lo que yo estoy experimentando en el momento que puedo estar haciendo esa autoevaluación, ¿sí? Entonces, el autoconcepto es como yo me percibo. Si yo me percibo como alguien que no soy suficiente, que nunca voy a complacer al otro, que nunca voy a complacer nada, que nunca voy a lograr nada, y que lo que estoy logrando o lo que estoy permitiéndome es, gracias al azar, mi autoestima se va a ver mermada. Entonces, afecto una autoestima social y el autoestima global. Externalismo, es decir, estoy más interesado
en lo que dice el externo, lo que dice mi entorno, que incluso lo que puedo estar pensando yo. Y esto se va incluso a los extremos. Y aquí ocurre un sesgo cognitivo, que es la magnificación de los fracasos y la minimización de los éxitos. Entonces, como le decía, gracias al universo, yo logré esta presentación o logré terminar la carrera o logré el ascenso. O ese día mi jefe estaba de buen ánimo y entonces me dio el ascenso. Pero no logro comprender que yo hice el trabajo, que yo me esforcé, que yo trabajé, que yo edifiqué para lograr este objetivo. Los altos estándares de autoexigencia, es decir, no es externamente lo que me están exigiendo, sino soy yo. Porque lamentablemente en este punto no logro establecer límites y creemos que los límites se dan hacia afuera únicamente. Es decir, eso que me estás diciendo no me parece, agradezco no me hables así, agradezco valides mi malestar, pero resulta ser que los límites también se tienen que dar desde adentro, es decir, cómo me hablo yo, cómo yo establezco hasta dónde doy. Los límites no solamente son de afuera, sino hacia adentro. Esa relación conmigo mismo. Evidentemente todo esto conlleva una ansiedad social. Si yo no me siento suficiente, si yo no me siento contento con mis logros, con mis alcances, y siento que estoy constantemente observada y que va a venir, como les decía, la policía del fraude y me va a decir, tú no eres merecedor del éxito, qué sé yo. Siempre voy a estar con ansiedad social, siempre voy a estar con miedo, siempre voy a estar a la expectativa. Y todo esto lleva, como muchísimos de nuestros fenómenos psicológicos, vienen de numerosas críticas durante la infancia. Hay dos formas de que nosotros podamos desarrollar este fenómeno en nuestra adultez. Una de ellas puede ser que durante la infancia, ojo, es importante que aquí hagamos un insight. Recuerden, en psicología, nada es blanco y negro. Hay una gama de posibilidades. Pero pudiera ocurrir que cuando yo estaba pequeñito tenía un hermano y posiblemente mi hermano era el que mejor sacaba las notas, el que era, qué sé yo, el que siempre aplaudían, el que era el mejor en todo. Y existía esa especie de comparación entre él y yo. Y eso debilita mi autoconcepto. O el compañerito sacaba buenas notas y yo no, y entonces existía esa comparación. Esa puede ser una forma de que se pueda desarrollar. La otra forma puede ser no, lo que hiciste no está bien, no sirves para nada, esto definitivamente no lo vas a lograr, yo no sé de dónde sacaste tú que tú eras bueno para la pintura. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces nosotros, luchando incluso por ese objetivo, ese sueño, esa meta, ese anhelo que tenemos en la vida, ejemplo, imaginémonos que mi sueño sea, o mi propósito de vida sea pintar. Y entonces yo comienzo a pintar y pinto mis paisajes. Y posiblemente mi técnica no sea buena. Y mis primeros dibujos fueron un desastre, capaz nada que ver. Y entonces yo decía, oh, tengo que mejorar la técnica, no soy bueno pintando. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a estudiar, a aprender técnicas, me formo y comienzo a hacer todo este proceso y desarrollo habilidades y destrezas para después generar un hermoso lienzo. Cuando ya yo logro esto, digo, wow, mira lo que yo logré. No me lo creo. El mundo me aplaude y me dice, qué lindo tu lienzo, me encanta, qué espectacular lo que lograste. Y yo no me lo creo, porque creo que siempre lo hice mal,
porque siempre estuvo en mí la crítica, ese modo punitivo en mi cabeza, ¿sí? En mis pensamientos. O el tema de la comparación. Entonces, el miedo al fracaso o la frustración. Tengo miedo a no pertenecer, tengo miedo a dañar las cosas, tengo miedo a no ser suficiente, tengo miedo a la crítica, porque posiblemente me enfrento a esto y me equivoco. ¿Cómo me voy a equivocar? Yo no me puedo equivocar, no me puedo dar el permiso de equivocarme. ¿Quién soy yo para equivocarme? Y les recuerdo que somos seres humanos. Y los seres humanos, una de las grandes virtudes es la equivocación, el error, porque a través del error y la equivocación nosotros crecemos como seres humanos. Entonces, si nosotros no nos damos el permiso de equivocarnos, que indudablemente va a ocurrir porque no somos máquinas, no nos programamos y tomamos esa equivocación como un aprendizaje, entonces ahí no va a haber evolución, porque el miedo a fracasar va a ser tan alto que no nos vamos a atrever a dar el siguiente paso, porque tendríamos demasiado miedo a defraudar a las famosas expectativas del entorno, que ni siquiera, muchas veces, ni siquiera responden a mis propias expectativas, sino unas expectativas de un otro, que ni siquiera está en mis zapatos. Entonces, equivocarnos, adelante, sí, date el permiso de equivocarte, porque en función de esto, tú vas a poder evolucionar. Ahora, siempre hablamos de la inteligencia emocional y todo esto. Yo pienso que también debemos hacer cambios en función al tema de la inteligencia emocional. Y yo considero que debemos hacer como un cambio de paradigma, como un cambio de pensamiento, y deberíamos de comenzar a hablar de la conciencia emocional. Porque si hablamos de inteligencia emocional, es como que este es poco y este es más inteligente. Y si nos vamos a la raíz de la inteligencia, es muy complejo lograr identificar la inteligencia, porque la inteligencia va a depender de múltiples factores de mi entorno, mi vida y mi historia, y de los procesos vitales que yo esté experimentando. Entonces, yo humildemente les traigo esta idea. Cambiemos la inteligencia emocional por conciencia emocional. Y la conciencia emocional nos permite el amor y sobrevivir al miedo. Porque tenemos mucho, mucho, mucho miedo. Pero créame que cuando logras conectarte con el amor y abrazas el miedo y entiendes la información tan importante que te está dando el miedo, tú logras trascender y pasarías a la conciencia emocional. Lo que pueden estar experimentando las personas que lamentablemente están transitando este desafío del fenómeno del impostor son miedo al fracaso, ¿sí? A equivocarme, a no ser suficiente, al miedo a la crítica, me van a criticar, van a ser implacables conmigo. Las famosas metas inalcanzables, nunca va a ser suficiente. Necesito más y más y más y más. Y a sentirme defectuoso. Hay algo mal en mí. Yo estoy roto, yo no sirvo. Tengo un defecto, algo pasa en mí. Y por esto es tan importante que nosotros desliguemos de verdad, y eso sí se los pido desde lo más profundo del corazón, a que el fenómeno del impostor se desligue de esta idea del síndrome, porque nos hace sentir como que sí, definitivamente hay un problema, soy defectuoso.
tengo un trastorno. ¿Se dan cuenta? Porque es importante. Entonces, ya es suficiente con que la persona esté conviviendo constantemente con este modo punitivo en sus pensamientos, intentando dar siguientes pasos, intentando avanzar, intentando hacer mucho. Y en función de esto, sentirse que no es suficiente. Ya es bastante la carga emocional. ¿Cómo lo podemos superar? En primer lugar, dejar de compararte con el resto. Es importantísimo que nosotros comencemos a entender que nuestra historia es única. Cada uno de nosotros tiene una forma de ver el mundo, de impactar al mundo, de comprenderlo, porque tenemos una historia de vida única. Somos únicos, irrepetibles, imperfectos, pero esa es mi historia. Yo no puedo compararme con el otro, porque si lo hago, estoy, estoy siendo incluso, eh, me estoy dañando como ser humano. No estoy siendo justo conmigo. Entonces, magnificar tus puntos fuertes, recordar de dónde vengo, quién soy, perspectivas realistas, aterrizar realmente cuáles son mis expectativas, dónde estoy. Cumplidos y las felicitaciones. Nos enseñaron a no digas que lo estás haciendo bien o no digas que estás haciendo tal proyecto porque, bueno, eres un egocentrista, esas cosas no se hacen, vas a caer mal. No, cambiemos esa idea. Comencemos a darnos cumplidos, a felicitarnos por cada logro y cada meta que nosotros alcancemos, porque sí somos merecedores. Siente el logro como algo plenamente propio. El logro es mío porque lo trabajé, porque me esforcé, porque estudié, porque me preparé. Y si, bueno, dentro de la dinámica me equivoqué, entonces voy a rectificar. Déjame ver dónde considero que me equivoqué. Déjame investigar más. O tal vez el mensaje no llegó porque necesito tal vez practicar. Bueno, entonces vamos a practicar más. Rebajar el nivel de autoexigencia, porque mientras yo siga en el proceso de autoexigencia, voy a ser implacable conmigo. Y muchas veces nosotros somos más duros con nosotros mismos que incluso con el entorno. Somos realmente exigentes con nosotros. No nos permitimos un error. A todo esto nos lleva a validar tus emociones porque esto te hará sentir mejor. Y debemos aplicar la empatía y la bondad. Nos han enseñado que la empatía es un proceso donde yo debo ponerme en el zapato del otro. Pero la empatía va mucho más allá. ¿Cómo yo me voy a poner en tus zapatos? ¿Cómo voy a intentar calzar en tus zapatos si ni siquiera sé ponerme en mis propios zapatos? Entonces, es necesario que yo comience a aplicar conmigo empatía y bondad para yo poder darte a ti empatía y bondad. Todo proceso inicia primero conmigo. Lamentablemente, el fenómeno del impostor puede afectar incluso tu sueño, porque cuando te vas a la cama comienzas a sobrepensar. Entonces es necesario que tengas oxigenación del sueño. Te recomiendo como técnica que tomes papel y lápiz y comiences a escribir qué es eso que estás pensando cuando alguien te dice, qué bien lo hiciste, me gustó esa técnica que diste, oye, ese ascenso que lograste, de verdad yo creo que lo merecías. Los pensamientos que me están abordando en ese momento, anótalos en papel. Toma papel y lápiz y anótalos.
trasládalo de tu cognición y llévalo a la realidad y examínalo para que puedas entender cómo te estás hablando. Y en función de esto y canalizando tus pensamientos, vas a poder tener un mejor sueño. Es importante también tener claro las listas de logros. ¿Por qué es importante? Porque recuerda que este fenómeno de alguna manera te afecta con la idea o la falsa idea de que tú no eres merecedor de ese éxito, que lo que tú estás construyendo no es por tu esfuerzo, no es por tu trabajo, sino que es al azar, por el universo, por la divinidad, por cosas de la vida, por suerte. En función de esto, es importante que tú hagas una revisión de dónde vengo yo, cuáles fueron los pasos que yo di, qué carrera me gradué, cuáles fueron los diplomados que hice, cuál fue la formación que hice, cuál fue, por ejemplo, los cursos, los talleres, para yo lograr esto que estoy en este momento ejecutando en mi vida, desde una carrera, la ejecución de una carrera o incluso, como les daba el ejemplo, la pintura. Para yo lograr este lienzo, yo tuve que transitar un proceso de aprendizaje. ¿De dónde viene esto? Y eso te va a ayudar no solamente a fortalecer tu autoestima, sino a apagar la voz punitiva que te dice que lo que tú estás logrando es falso. Y lo más importante es soltar. Tienes que aprender a soltar esas expectativas del entorno, la autoexigencia, porque lamentablemente la autoexigencia te puede llevar a un desborde, no solamente emocional, sino a un desborde de desgaste físico, mental, que lamentablemente se puede traducir en un burnout, que es el famoso el trabajador quemado, que ese también está, sí está identificado en el DSM-5. Entonces, importante, aprender a soltar. Soltemos las expectativas del otro. Comencemos a trabajar con nuestros logros, con nuestras metas, pero aterrizados desde mi historia. Aprendamos a ser más bondadosos conmigo, con mi proceso, entendiendo que cada uno de nosotros es una historia.